Capítulo 24. Isabela. Había pasado los peores días de mi vida desde el viaje a Washington. Todo con Luzbel siempre era como estar en una montaña rusa, una que salía de su meta pero nunca regresaba. Verlo a punto de matar a su hermana fue algo que me aterró. Ella trató de sacarme del apartamento, pero al no recibir una buena razón, me negué. ¿Ver que casi mataba a su hermana no era una buena razón? Ese era un buen punto. Sin embargo, estúpidamente no quise hacerlo. Algo me decía que Luzbel sufría algún hecho pasado muy traumático para hacer eso. Y claro que el tener un bloque de hielo en el pecho en vez de un corazón no ayudaba en nada. Ese ataque de furia me demostró que en realidad, bajo esa hermosa piel tatuada, se escondían muchos demonios que él intentaba mantener ocultos. Nada justificaba lo que hizo, pero no era de las que juzgaba solo por hacerlo, y eso me motivó a indagar más sobre él. Me gustó mucho la forma en que sus ojos brillaron cuando le dije que no le temía, y la manera en que trataba de controlarse conmigo solo me daba esperanzas de poder ser la chica con la que follaba y poder ser también alguien en que pudiera confiar. Pero sus secretos me estaban intrigando demasiado, y lo que me dijo en el cuartel sobre la advertencia a Elliot solo hizo que mi curiosidad incrementara. Elliot, por su parte, evadió el tema, diciendo que tenía que respetar algo que solo a Luzbel le correspondía decir. Curiosamente, me pidió que mantuviera la mente abierta y que no lo juzgara sin antes tener todas las explicaciones de los hechos sucedidos en el pasado. Me pidió también que pensara bien antes de actuar y suplicó que no cayera en las trampas que Luzbel me pondría. Me sentí muy mal al ser consciente que, trampa o no, yo ya había caído en uno de sus juegos y no me arrepentía. ¿Cómo arrepentirse, Isa? Y más al pensar en sus perlas situadas en su... Por favor, conciencia, no termines ese pensamiento porque aún no había terminado de asimilar todo lo que se refería a la anatomía de ese tinieblo, y me sentía malditamente culpable de disfrutarlo tanto y amar a otro. Mis noches ya no eran tan placenteras, ya que siempre terminaba soñando con Luzbel, y era súper raro, ya que el físico era de él, pero su interior pertenecía a Elliot, y eso me estaba volviendo loca. Solo era la confusión de sentimientos por lo que estabas atravesando. Tal vez sí, pero si seguía de esa manera, no terminaría para nada bien, y eso me atormentaba demasiado. Luzbel se estaba clavando demasiado en mi cabeza, y eso no era bueno ni conveniente para nuestro juego, y el maldito se encargó de arreglar eso. Cuando estuvimos en aquel mugriento edificio, sus palabras me calaron, pero la situación me hizo ignorarlas. Para mí en esos momentos era más importante salvar a Elliot y a Evan. En el momento que nos informaron que ellos habían sido secuestrados, mi corazón casi se detiene. Perder a Elliot me aterraba, a pesar de lo que había estado sucediendo entre nosotros. El dolor de saberlo en peligro atravesó mi corazón de una manera muy cruel. Y claro que también estaba Evan, el chico al cual quería mucho e iba a dar todo por ponerlos a salvo. Desgraciadamente ya había asesinado, y ese hecho aún me seguía torturando día a día, pero ver a Luzbel a punto de matar a esa chica fue como si alguien me hubiese inyectado aguanieve en mis venas, y definitivamente no lo iba a permitir. Porque aunque él la asesinara, esa muerte también la iba a cargar yo. No podía entender qué le había sucedido a Luzbel con ese Derek como para querer matar a su chica, pero no lo lograría, por lo menos no en mi presencia, y estaba dispuesta a evitarlo aún por encima de mi propia vida, y vaya que temí por ella cuando lo vi completamente enloquecido. Sus ojos se habían oscurecido por la ira que lo embargaba, y ya no actuaba de manera coherente. En ese momento volví a agradecerle internamente al maestro Cho por todas esas veces que me exigió más de lo que podía dar. Fue gracias a esos entrenamientos que logré salir de su agarre, y aunque lo amenacé y lastimé con mi daga, no se inmutó y solo me retó. Fue triste darme cuenta que tenía más fe yo en él de lo que él mismo la tenía. Consciente estaba que había llegado a un límite para él, pero no me daría por vencida. Uf, y no dejes de lado el cambio tan radical que ese encuentro dio y la manera en que te tomó. Aún sueño con eso. Tú no sueñas, pero hago que tú sí sueñes. Pero sí, su manera tan brusca y salvaje de tomarme fue el mejor calmante en ese momento. Aún se me erizaba la piel y un cosquilleo recorría mi vientre al recordar ese glorioso momento, cuando follamos como demonios y luego por unos cortos minutos nos abrazamos como ángeles. Pero como siempre, todo lo bueno tiene un final. Y vaya final. Digno del infierno, porque fue así como me sentí en ese momento. Después de sentirme en el cielo,
Bajé directo al infierno con la revelación de esos secretos. Intenté ser fuerte cuando Elliot me confesó que yo solo era el pago de una venganza, y me dolió que Luzbel lo confirmara, tanto que enloquecí y me dejé ir sobre él, maldiciendo luego a Elliot por haberme quitado de encima de ese malnacido, y justo cuando creí que ya nada podía doler más, llegó esa terrible confesión. Mi príncipe, mi héroe por mucho tiempo me decepcionó como nunca nadie lo había hecho. No solo traicionó mi amor y mi respeto hacia él, porque lo respeté muchos años hasta que llegué a esa ciudad, sino también dañó de una manera tan canalla a su primo, y no bastando eso, fue el culpable de que asesinaran frente a él a su novia. Y haber descubierto que Luzbel sí tuvo un amor por el cual aún sufría, te dolió. No me dolió. Sí te dolió. No, digo. Sí sentí feo, pero total, no tenía ningún derecho en sentir eso cuando yo aún amaba a Elliot. Ajá, sigue diciéndote eso. Volviendo al punto importante, fue bueno descubrir que Luzbel no siempre había sido un hijo de puta sin corazón, y amar tanto a una chica y luego perderla de la manera que lo hizo, creí que era razón suficiente para ser como era. No lo justificaba, y quizás hasta lo comprendía un poco, pero a Elliot, no. A él no podía comprenderlo, y temía que jamás podría perdonarle eso que hizo. Luego de sentirme tan culpable por aceptar el juego de Luzbel y permitir que mi relación con Elliot acabara, me di cuenta que no se lo merecía, porque él jugó conmigo de una manera atroz, y al final solo fui víctima de dos malnacidos que con tal de obtener lo que querían, no les importaba a quién iban a dañar, y por eso me juré no volver a caer en el juego de ninguno de los dos, hasta que hablaste con Tess. Esa chica sí estaba bien loca, pero no ibas a negar que lo que te propuso te gustó. Pues no, eso no lo iba a negar, y me sorprendió que ella lo propusiera. Cuando yo quería, podía ser una perra, pero Tess definitivamente era la reina de las perras. Jane, después de saber lo mío con Luzbel, se sorprendió, pero también se emocionó, y eso fue algo que me dejó pasmada. No me lo esperaba de ella, la verdad, y más al ver cómo después de un tiempo ella seguía temblando ante su presencia. Había pasado los últimos días tratando de manera fría a Luzbel. Noté que le estaba afectando mucho, y lo disfrutaba. Sin embargo, lo evité lo que más pude, porque no me apetecía estar cerca de él. Lo que me hizo me dolió, y lo único que me provocó seguirle hablando y no ignorarlo fue su disculpa un tanto reticente pero sincera. Vi cuánto le costó pronunciar esas palabras. Elliot, en cambio, se fue a California y no fue capaz de disculparse antes. Míralo de esta manera. Vas a disfrutar tú y harás que él pague un poco de todo lo que ha hecho. Me animó Tess cuando me vio indecisa de seguir su plan. Pobre Laia. Es tu hermano. Y ahora, si fuese tu enemigo, pobre de él. Dije, haciendo que sonriera de manera cínica. Eres la única que me puede ayudar en esto. Aunque te cueste creerlo, Isa, él es débil contigo. Negué y reí con burla ante lo que dijo. No creas que no me he dado cuenta que lo llamas por su nombre, y a él le encanta. Le encanta cuando lo gimes. Oh, por Dios. Tomé una ducha larga y al salir un poco más relajada, decidí vestirme con un simple vestido, liso y sencillo. Llevaba un poco de vuelo en la cintura para abajo, y como siempre cuando usaba vestido, decidí omitir las bragas. Me calcé unas zapatillas de piso y tomé todo lo que necesitaría para marcharme rumbo a la mansión Pride, y así ayudarle a mi loca amiga. Mi corazón martillaba en mi pecho y retumbaba en mis oídos cuando iba subiendo los escalones que me llevarían rumbo a la habitación de Tess. Luego de que una señora de servicio me recibiera, por unos momentos tuve ganas de regresarme, pero también tenías ganas de ver a ese hermoso Tinieblo. Maldita conciencia que no me podía dejar tranquila ni en esos momentos, cuando sentía que mi corazón se saldría por mi boca. Me arrepentí por haber aceptado ese juego de Tess. Lo único que me animó a seguir adelante fue recordar lo miserable que había sido Luzbel conmigo y creí que se merecía un poco de su propia medicina. Llegué a la habitación y sonreí al ver la puerta entreabierta. Di suaves toques y supe que no responderían, pero decidí hacer eso más creíble. Tess, ¿estás aquí? Fingí ignorancia y me adentré en la habitación. Los vellos de mi nuca se erizaron y un escalofrío recorrió mi cuerpo al sentir la presencia de él. Su aroma llegó a mis fosas nasales y en contra de lo que quería, inspiré, deleitándome con ese olor característico suyo y que podía llegar a volverme loca. Que comience la diversión con nuestro Tinieblo. Que comience.
Me respondí a mí misma luego de dar un pequeño respingo cuando cerré la puerta y decidí voltearme hacia él. Al fin llegas, bonita, musitó, con ese tono tan melódico y erótico. Me dedicó una sonrisa ladina que prometía mucho, como un cazador a punto de atrapar a su presa. Exacto, solo que esa vez el cazador sería cazado. Aunque eso conllevara toda mi fuerza de voluntad, porque al verlo de frente, sentado de manera relajada, como todo un señor poderoso, descalzo y cubriendo su cuerpo solo con un pantalón deportivo, hizo que mi imaginación volara. Su cuerpo, perfectamente tatuado, me invitó a adorarlo, y mis manos picaron por poder acariciarlo, sentirlo y disfrutarlo. Tragué fuerte y me recompuse un poco. Me concentré en mi misión y me dispuse a seguir con el juego. ¿Qué, qué haces tú aquí? Maldije interiormente cuando los nervios me traicionaron. Vine en busca de Tess. Lo vi ponerse de pie y tuve que subir mi cabeza de inmediato para verlo a los ojos, y no a su perfecto y grande paquete marcado por encima de su pantalón. Ella tuvo que salir de emergencia, mintió, para proteger a su traicionera hermana, y eso hizo que mordiera mi lado inferior para evitar reírme. Vaya, creo que se le olvidó avisarme, musité con sarcasmo. Bien, entonces regreso cuando ya esté de vuelta. Intenté caminar hacia la puerta, pero él se puso frente a mí, muy cerca. No, White, tú y yo necesitamos hablar. Me has evitado todos estos días y hoy no te me vas a escapar, advirtió, haciéndome poner los ojos en blanco. Entre tú y yo no hay nada más que hablar, Luzbel. Elaya, me corrigió, y eso solo hizo que me pusiera nerviosa. Luzbel, repetí. Yo ya tengo claro que solo fui tu venganza. Ahora tienes que tener claro tú que nuestro juego terminó. Chillé cuando me tomó de la cintura y me hizo quedar contra la puerta. Mi espalda dio un golpe sordo contra ella y unió sus labios con los míos. Movió su boca de manera hambrienta y necesitada sobre la mía, pero yo no respondí, aunque me moría de ganas por hacerlo. Puse mis manos contra su duro, suave y cálido pecho e intenté alejarlo, pero él no me lo permitió. Hizo su agarre en mi cintura más fuerte y luego bajó una de sus manos a mis piernas. Mordió mi labio, haciendo con eso que abriera mi boca, y cuando su lengua entró en mi cavidad bucal, me rendí. Correspondí su beso con la misma intensidad que él lo hacía. Lo sentí sonreír cuando creyó que había ganado esa batalla. Su lengua acarició la mía acarició la suya, y ese rico piercing en ella que me volvía completamente loca. Mi cuerpo reaccionó al de él cuando presionó su erección en mi vientre, y me sentí menos mal cuando me di cuenta que causaba el mismo efecto en él que el que él causaba en mí. No pude evitar imaginar su lengua en otra parte de mi cuerpo cuando comenzó a moverla de manera gloriosa. La mano en mi pierna buscó su camino por debajo de mi vestido y la detuve de inmediato cuando estaba a punto de llegar a su destino. Gemí, hija de cuando el aire comenzó a faltarme. ¿Ves cómo este juego no ha acabado? Se mofó, presionando su frente contra la mía. Déjame ir, Elaya. Mi voz se escuchó con súplica. Vaya que sabías fingir esa súplica. No te dejaré ir, pero sí venirte. Ronroneó en mi oído, haciendo que mi piel se erizara. Nuestro juego continúa, bonita. No te niegues a lo que sientes, a lo que deseas. Volteé mi rostro hacia un lado para evitar verlo, y cerré los ojos por un momento, preparándome para lo que venía. Luzbel tomó mi barbilla con sus dedos de manera delicada y me hizo verlo a los ojos. Ya te ofrecí una disculpa por lo que hice. Sentí un poco de ira recorrerme cuando me hizo recordar aquel día. Sigue jugando conmigo, pidió y me besó de nuevo. Esa vez fue un beso suave y seductor. ¿Escuchaste bien? Quería que jugaras con él. Lo escuché perfecto, y no se imaginaba el error que acababa de cometer. Solo si esta vez jugamos a mi manera, respondí luego de ese beso. Sonrió victorioso. Como tú quieras, White. ¿Lo prometes? Lo prometo. Esa vez fui yo la que sonrió victoriosa. Llévame a tu recámara, pedí, y vi cómo sus ojos brillaron ante mi petición. El venado había caído, y la loba estaba a punto de comérselo. Sonreí con picardía ante mis pensamientos, mientras Luzbel me llevaba a su habitación. Mi corazón se aceleró de nuevo y mi entrepierna estaba muy inquieta. A decir verdad, todo mi cuerpo lo estaba. Estaba a punto de tentar al diablo y supe que eso tarde o temprano lo iba a pagar, pero mientras ese momento llegaba, lo iba a disfrutar. Cuando entramos a su habitación, me volvió a acorralar contra la pared. Nos besamos con lujuria y necesidad.
Nuestra lengua luchaba en una batalla de placer y la suya iba ganando. Dejó mi boca para lamer mi cuello, haciendo mi cabello hacia un lado, y en el proceso lo acarició y olió. Ese gesto solo hizo que me excitara más. Continuó con sus besos en mi cuello y sus manos siguieron con el trabajo de acariciar mi cuerpo. Masajeó mis pechos y bajó hacia mi cintura hasta llegar a mis piernas. Introdujo sus manos por debajo de mi vestido y esa vez no lo detuve. Gruñó cuando sus manos llegaron a mis caderas desnudas. Mierda, Isa, ¿tienes problemas con las bragas?, preguntó juguetón. Solo cuando uso vestidos. ¿Te molesta? Me encanta que no las lleves, confesó. Una de sus manos se abrió paso entre mis pliegues y vi cómo mordió su labio para evitar que un jadeo se escapara cuando me sintió húmeda. Yo no detuve mi gemido cuando sus dedos se movieron gloriosamente sobre mi clítoris. Siempre tan lista para mí. Grité cuando un dedo me embistió. Mis caderas se movieron igualando el movimiento de su mano. De pronto lo vi ponerse en cuclillas. Subió el vestido hasta mi cintura, tomó una de mis piernas para subirla sobre su hombro, y antes de que pudiese asimilar las cosas, su lengua se adentró entre mis labios vaginales. Su piercing hizo contacto con mi clítoris y gemí fuerte ante las sensaciones que me provocaba. Sentí cómo me humedecí más, y no solo por su saliva, sino también por el placer que me provocaba. Sus ojos grises me miraron desde abajo y sentí volverme loca ante tan perfecta imagen de él. Sus brazos rodean mis piernas para unirme más a él, y su boca, con cada embestida de su lengua, me sentía llegar un poco más cerca de mi añorado orgasmo. Hundí mis dedos en su cabello y lo detuve con dificultad cuando estaba a punto de correrme con su boca. Así no, jadeé y lo aparté de mí. Te quiero a ti, dentro de mí, pedí, y se puso de pie. Su erección era muy visible y el pequeño espacio que su pene erecto abría entre su pantalón y su piel me dejaba ver que no usaba boxer. Me besó con intensidad, haciendo que sintiera mi sabor y el de sus besos, dejándome ver cuánto me deseaba. Vi una silla ubicada a un lado de una pequeña mesa que decoraba su habitación y pensé que sería perfecta para lo que pretendía. ¿Dónde están tus cinturones?, pregunté, y lo vi observarme como si me hubiesen salido dos cabezas. Prometiste jugar a mi manera y quiero atarte. Su sonrisa se ensanchó al escucharme. Tu lado travieso me está gustando, dijo, y me dio los cinturones que le pedí. Luego de atarlo de manos y pies a la silla, cabía recalcar que al principio se negó, pero luego logré convencerlo. Comencé a besar su cuello y bajé poco a poco a su pecho. Acaricié su erección por encima de su pantalón y por fin cumplí mi fantasía de lamer sus tetillas y los piercings que tenía en cada una de ellas. Con su ayuda, bajé un poco su pantalón para liberar su erección y lo masturbé con suavidad. Sentí las perlas de su pene y me estremecí al pensar en todo lo que me provocaba. Lo escuché jadear con mis caricias y cuando una gota de líquido preseminal salió del orificio de su pene, lo esparcí con mi dedo pulgar y aumenté el movimiento de mi lengua en sus tetillas y los bombeos en su miembro. Me estás matando, jadeó. Dejé mis caricias en su miembro y me coloqué sobre él. Era la primera vez que lo iba a hacer tomando el control, pero no creía que fuese tan difícil. Recuerda las películas pornos que has visto. Subí mi vestido y tomé su erección para colocarla en mi entrada. La introduje poco a poco hasta que estuve completamente llena de él. Sus ojos grises me escrutaron y se oscurecieron de deseo. Vi la impotencia de él por no poder tocarme, pero también disfrutaba al igual que yo. Comencé a mover mis caderas de arriba hacia abajo y cerré mis ojos, disfrutando de ese momento. Coloqué mis manos en sus hombros para tener más apoyo y mis movimientos se aceleraron. Los dos jadeábamos y gemíamos. Me apoderé de sus labios y lo besé con pasión, con deseo, de manera feroz. Mordí y chupé su labio inferior. Succioné un poco su lengua. El placer se anudó en mi vientre y sentí que me faltaba muy poco para llegar. Para ser tu primera vez montándome, me encanta cómo me follas. Halagó y acerqué mi cuello a él para que me besara. Me encanta lo apretada que estás, cómo sacas y metes mi polla de tu coño a como se te antoja. Sus palabras solo provocaban más excitación en mí. Córrete para mí, bonita. Esa era una divina orden que recibí con gusto, y me corrí de inmediato, gritando su nombre y hundiendo mi rostro en su cuello. Me seguí moviendo hasta que los espasmos de mi placer disminuyeron, y entonces sentí como él estaba a punto de correrse y me detuve. Vamos, Isabela, no dejes de moverte, pidió,
y saqué mi rostro de su cuello para mirarlo a los ojos. ¿Con cuántas chicas has dormido después de que te acostaste conmigo? Pregunté. Con ninguna, solo contigo, respondió con sinceridad y sonreí estúpidamente. Intentó mover sus caderas para embestirme, pero los amarres de sus pies contra la silla no se lo permitieron. ¿A cuántas has besado? Solo te dejo besarme a ti, bonita. Satisfecha con su respuesta, comencé a moverme suave, y vi el alivio en él cuando cerró sus ojos. ¿Tu disculpa fue sincera? Lo fue. Me moví más rápido y sentí cómo de nuevo volví a llegar cerca de su orgasmo. Acepto tus disculpas, Celaya, dije y sonrió con satisfacción. Solo si tú aceptas las mías. ¿Por qué te disculpas? Preguntó confundido, y entonces salí de él de inmediato y lo escuché gruñir con frustración. Vamos, Isabela, no puedes dejarme así. Sí puedo, dije, acomodando mi vestido. Vuelve aquí y dame mi maldito orgasmo, espetó al ver que me alejaba de él y no pude evitar reírme. White, no estoy jugando. Ni yo, respondí con convicción. Esta vez te perdono, pero no olvido, dije y caminé hacia la puerta. Vuelve aquí, maldita castaña, gritó, pero lo ignoré. Hija de tu puta, esta me las vas a pagar. Escuché que dijo cuando había cerrado la puerta, dejándolo ahí con una erección casi igual de grande que su frustración, farfullando mierda y media y prometiéndome muchas cosas amarrado a esa silla. Reí por lo que había hecho y salí corriendo de la mansión. Sus palabras, en lugar de ofenderme, me habían halagado, al saber que todo salió como lo planeamos. Creo que no te iba a disculpar esa. Yo también lo creía. Cuando llegué a mi auto, saqué mi móvil y le escribí un mensaje a Tess antes de salir como alma en pena, sabiendo que tenté al diablo y lo iba a pagar con creces. Tess, está hecho. Que todos los dioses me ayuden porque el demonio se ha enfadado. Tess me llamó enseguida de recibir mi mensaje aconsejándome a salir del territorio de su casa antes de que Luzbel lograra liberarse. La adrenalina recorría mi cuerpo mientras pensaba en lo sucedido y lo que había desatado con mi acto. Me sorprendí al haber encontrado el valor para salir de esa casa, dejando en ese estado a semejante hombre. Hubiese podido terminar de hacerlo disfrutar, pero en realidad necesitaba un poco de escarmiento. Su arrogancia ya estaba llegando al límite tolerable para mí, y odiaba que siempre me quisiera dominar como si fuese una más de sus putas. Para él, tal vez sí eras una más de sus putas. Por eso, debía demostrarle que estaba muy equivocado. Él había estado conmigo porque yo así lo quise, no porque él lo quisiera. Al menos, eso quería creer. Y eso me hacía diferente a sus putas, a esas que buscaba solo cuando se le antojaba, y luego se deshacía de ellas como si de un envoltorio de chocolate se tratara. Recuerdo cuando dijo eso en aquel café. Yo también lo recordaba, y por eso tenía que demostrarle que no a todas las mujeres iba a tirar de esa manera. No a mí, al menos. Salí de la mansión a toda marcha. Sin embargo, aún no salía del territorio Pride, y eso me ponía más nerviosa. Noté cómo el auto comenzó a darme problemas y me preocupé. Por ir ensimismada en mis pensamientos, no me había percatado de la motocicleta tras de mí hasta que la tuve muy cerca. Fantástico. Una Ducati que conocía a la perfección. Intenté acelerar a fondo en ese momento, pero el auto no respondió, y mi corazón casi se salía de mi pecho, corriendo más rápido que el maldito auto. ¡Maldición! Grité, cuando sentí cómo el auto disminuía por sí solo la velocidad. No entendía qué demonios pasaba. Mi automóvil era nuevo y nunca fallaba. ¿Por qué decidía fallar justamente en esos momentos? Bien decían que los nunca se llegaban, y comencé a sentir temor ante las palabras dichas por Luzbel antes de salir de la mansión. Ya decía yo que todo estaba saliendo demasiado fácil. No me ayudabas. Mierda, chillé, cuando el auto se detuvo por completo y la motocicleta paró frente a él. Por supervivencia, me aseguré de que los seguros del auto estuviesen puestos. Mi respiración era acelerada en un momento y entrecortada en otro. Me tensé al ver a Luzbel quitándose el casco. Llevaba puesta una camiseta sin mangas y zapatillas deportivas. El pantalón era el mismo. No pude evitar pensar en cómo hizo para liberarse tan pronto. ¿Quién lo liberó? ¿En serio, White?
Su voz estaba llena de ira y frustración e ironía. ¿Creíste que te ibas a escapar tan fácil después de dejarme así? Gritó. Mierda, sí lo creíste. Cállate. Intenté encender de nuevo el auto, pero como lo supuse, fue en vano. Lo vi reírse de manera burlona al ver todo lo que hacía para hacerlo funcionar. La maldita mierda no respondía. Yo que tú ya no lo intentaba. Se mofó y sentí mis orejas calentarse por la ira. El maldito había tenido algo que ver con esto, lo podía jurar. Arriesgándome a todo, cogiendo valor, salí del coche para enfrentarlo. ¿Qué mierda le hiciste a mi auto? Lo confronté sin salir del todo. Bajó de la motocicleta y caminó hacia mí con la gracia de un león a punto de atrapar a la gacela. Tuve la urgencia de volver a encerrarme, pero no quería darle el gusto de intimidarme. No solo tú sabes jugar, bonita. Llegó a mí y tomándome de la cintura me empotró contra la puerta trasera del coche y quedó muy cerca de mi rostro. A diferencia de ti, yo juego en mi terreno y sé cómo esconder los haces para usarlo en el momento indicado. ¿Cómo hiciste para liberarte? Cuestioné con curiosidad, obviando su respuesta anterior. Un guardia se percató de que algo hiciste cuando saliste corriendo de la mansión. Llegó a mi habitación, encontrándome amarrado a una puta silla y con mi polla fuera de mi pantalón. Mordí mi labio inferior para evitar reírme, pero no lo conseguí del todo. Mira, esa fue la misma reacción de él al verme, masculló irónico. Su agarre en mi cintura se tensó al punto de lastimarme un poco, e hice una mueca ante eso. ¿Te divertiste con tu jueguecito, White? Hice otra mueca más de dolor por su agarre tan fuerte en mí, pero no se detuvo. Porque yo en estos momentos siento de todo menos diversión. ¿Qué le hiciste a mi auto? Cuestioné, aguantando las ganas de reírme y disimulando el dolor que provocaba él en mí. Tiene un dispositivo en él que me permite controlarlo, por medio de una computadora o el mando a distancia. Se tocó la bolsa delantera del pantalón y noté de lo que hablaba. También noté otra cosa, cosota a decir verdad. No obstante, la ignoré por mi salud mental y física. Lo tiene desde que aceptaste ser parte de Grigori. Eso es invasión a la propiedad privada, le acusé, llevando mis manos a las de él e intenté zafarme, cosa que no me permitió. Me importa una mierda, Isabela. Además, tú eres mía, gruñó, provocándome un escalofrío cuando recalcó lo de ser suya. Tuve sentimientos encontrados. Una, porque yo no era un objeto, y dos, porque no me parecía tan mala la idea de pertenecerle. Después de todo, yo no era la única tonta. Yo no soy tuya, Laia, no soy de nadie, le aclaré y vi la furia centellar sus ojos. Lo que te acabo de hacer fue para que aprendas a que a mí no me vas a usar como te dé la gana. Yo no soy como las putas con las que estás cada noche. En eso tienes razón. Ellas no son tan estúpidas. Eso fue mi detonante. La ira me recorrió, aunque traté de controlarme un poco. Logré zafarme de él y antes de que pudiese reaccionar, le di una fuerte bofetada y se la regresé en la otra mejilla con el dorso de mi mano. Vaya manera de controlarte la que tenías. Admitía que siempre quise hacer tal cosa. En las películas se veía fantástico, pero en la realidad lo era aún más. A mí me respetas, maldito imbécil, espeté, volviendo a mi indignación y enojo. Estás tan acostumbrado a hacer y deshacer como quieres con esas pobres estúpidas sin amor propio, que ahora que te tocó a ti no lo soportas, ¿cierto? Su respiración era acelerada y sus ojos se habían oscurecido esa vez por la furia. Pues sabes qué, Laia Pride, conmigo te jodiste. ¿Quieres seguir con este juego? Cuestioné, pero no respondió. Porque sí, si quieres, conmigo las cosas no serán como con ellas. ¿A qué te refieres? Exigió saber con dificultad, tratando de controlarse. A que follaremos cuando yo quiera, o cuando te convenza. A que después de ser tú el que usas, serás usado. Estás malditamente loca si crees que eso va a suceder, puntualizó, sonriendo con burla. Pero estás más loca si crees que aún no aceptando tus condiciones, entre nosotros todo el juego acabará, advirtió, acercándose de nuevo a mí y retrocedí. El loco eres tú al creerte mi dueño. Me envalentoné de nuevo y lo enfrenté. Di de nuevo el paso que retrocedí y me acerqué a centímetros de él. ¿Loco por creer que soy igual a los demás? Quedé a milésimas de él literalmente. ¿Por creer que me puedes usar igual que a ellas y luego desecharme? Lo desafié con la mirada y él me correspondió. Aún no entiendes, Elaya,
que tú me tomas cuando yo quiero y no cuando tú quieres, susurré, tomando su mano, y sentí de nuevo esa electricidad que recorría cada parte de mi cuerpo al tocarlo, y supe que él también lo sentía. Vi cómo abrió un poco más sus ojos cuando eso sucedió. Tenerlo cerca, sentir su cálido aliento en mi rostro y ese aroma embriagador característico de él, solo me provocaba querer besarlo y permitirle que hiciera de mí lo que tanto deseé y deseaba. Pero mi orgullo era más grande y no se lo debía permitir. Jugando de nuevo el papel de perra, puse su mano en mi cintura y llevé la mía a su pecho. Cada vez que hemos estado juntos es porque así lo he deseado. Ni una sola vez ha sido porque tú quieres. No te equivoques, Isabela, habló, rozando sus labios en mi mejilla, cosa que hacía que la piel de ahí y de mi cuello se erizara. Has deseado eso porque yo he hecho que lo desees, porque tu cuerpo reacciona a mi toque. Su otra mano tomó un lugar en mi trasero, levantando un poco mi vestido. Mi cuerpo se calentó, mis pezones se endurecieron y mi deseo por él apareció de nuevo. Y lo hace porque reconoce a su dueño, así quieras negarlo. Su arrogancia y su aparición, y eso solo me ponía más. Estúpidamente me excitaba más. Te dejo tener el control, que es diferente, aclaré. Mordí su labio inferior, pero fue el único toque de nuestras bocas. Yo también podía jugar su juego. En estos momentos te deseo de nuevo, pero no quiero que me poseas. ¿Por qué no, bonita? Todo cambió de un momento a otro, y en su voz escuché un atisbo de súplica que me desconectó por unos segundos. Déjame terminar lo que tú no terminaste en mi habitación. Su voz fue como el canto de una sirena, y me refería al bello canto que me inducía a caer en su red, y sentí cómo mi entrepierna se humedeció. Lo hiciera, lo besé, de manera rápida, y acaricié su pecho con mis dos manos. Pero debes aprender a diferenciarme de entre las demás. Lo volví a besar sin dejar que él me correspondiera. Debes aprender que yo no me someto a nadie. Besé la comisura de su boca. A que no soy tuya, besé su mejilla. A que tú no puedes controlarme, besé un poco más arriba y cerca de la oreja. Y a que no puedes insultarme. Llegué a su oreja y lamí el lóbulo de ella, haciendo que soltara un gruñido casi imperceptible. Ahora, vuelve a activar el maldito auto y déjame ir. Me presionó más contra él e intentó besarme, pero puse mi mano de por medio para evitarlo. Gruñó y luchó por hacerlo de nuevo y no se lo permití. No sé qué te hace pensar que puedes controlarme, White, pero estás equivocada. Si quiero, te follo aquí mismo, aseveró molesto. Si sigues con esa actitud, me tardaré más en darte lo que deseas, advertí. He dicho que si quiero, te tomo aquí y ahora, amenazó. ¿Me vas a obligar? ¿Me tomarás a la fuerza? Cuestioné, haciendo que me soltara de inmediato. Jamás te obligaría. Te convencería, sí, pero a la fuerza, jamás, aseguró. Y eso hizo que me sintiera un poco más orgullosa de él. No era tan cabrón como aparentaba. Bien, Elaya, entonces déjame ir, porque no quiero, aseguré. Reticente, sacó el mando de su pantalón y digitó un número. Me metí a mi auto y lo encendí. Respondió de inmediato, con un suave ronroneo, y sonreí victoriosa. Ojalá no te arrepientas de jugar así. Ignoré su comentario y aceleré el auto. Le guiñé un ojo y sonreí con picardía para luego ponerme en marcha, esquivando su motocicleta y dejándolo plantado en medio de la calle. Tenía que felicitarte por no haber caído rendida en sus brazos. Gracias. Mentalmente me di una palmadita en la espalda por haber logrado lo que me propuse y solté el aire que estuve conteniendo mucho tiempo. Pude controlarme y a la vez dejarle claro a Luzbel que conmigo no podía jugar a su manera, y así como yo acepté su juego desde un principio, él debía aceptar el mío, ya que todo cambió para mí después de descubrir que solo fui su venganza. Eso me dolió más de lo debido, y me asustó que me haya afectado de esa manera, incluso más que la traición de Elliot. Y sabía que no estaba bien, no era correcto. Lo que un hombre como Luzbel me hiciera no debería dolerme así, sobre todo cuando desde un principio no hicimos más que solo odiarnos y aborrecernos. Pero desde la primera vez que lo viste, ese tinieblo te alucinó. Sí, pero cuando habló la cagó. El primer enfrentamiento que tuvimos jodió toda la simpatía que pudimos haber tenido, pero ahora sentías más que simpatía por Elisa, atracción y deseo, nada más. Bien,
como tú dijeras. No debía permitirme sentir más por él. No era correcto y no me convenía. Llegar a serlo sería firmar mi sentencia al infierno, y aún añoraba un día llegar al cielo. Luzbel era un peligro incitante. Nada con él era lo típico, me hacía sentir cosas que jamás sentí. Me hacía vivir con adrenalina a diario. Me aterrorizaba y atraía a la vez. Me calentaba e enfriaba de un segundo a otro. Me hacía sentir débil un momento y al otro fuerte. Me hacía segura e insegura. Me llevaba al cielo y a la vez me bajaba al infierno en un instante. Con él me sentía odiada y deseada al mismo tiempo. Le temía, pero a la vez me provocaba desafiarlo. Luzbel era oscuridad y sus juegos peligrosos. Pero a ti te gustaban los juegos peligrosos. La oscuridad te atraía y ya no le temías a nada. Pero ya veía todo distinto. Sí, porque estás, confundida, muy confundida y debía terminar con eso. Recuérdame por qué debemos ir a un club un domingo por la noche. Pregunté a Tess. Estábamos ella, Jane y yo almorzando una deliciosa pasta en el lobby garden de la ciudad. ¿Por qué mañana no hay clases? Y sobre todo, porque iremos a Élite, el club de Laia. Respondió con fastidio y por tercera vez la misma pregunta. Vamos, Isa, anímate, suplicó Jane. Le dije a mi mamá que me quedaría contigo esta noche y quiero aprovechar mi vuelta al mundo después de estar castigada. Sonreí al recordar lo que pasó con mi tímida amiga. Connor y ella decidieron dar el siguiente paso en su relación, pero los idiotas lo hicieron en casa de ella, confiados en que los padres de mi amiga habían salido y regresarían al día siguiente. Los padres de Jane regresaron el mismo día por la noche y encontraron a Connor dormido al lado de ella, abrazados como dos recién casados. Menos mal que estaban vestidos, y se les armó la de Troya. Mi amiga estuvo castigada por casi 3 semanas, y por fin era libre. Jane me fulminó con la mirada al saber el motivo de mi risa. La próxima vez haré como tú, y haré el amor con mi novio en su departamento. Rodé los ojos cuando sacó ese tema, y entonces fue ella la que rió. Ya, chicas, dejen de hablar de follar, bufó Tess. ¿Tú no lo haces con Dylan? Pregunté, haciendo que sus mejillas se tornaran del color de su cabello. No hemos llegado a eso. El marica le teme a mi hermano, como si fuésemos a decirle. Masculló, haciéndome reír. Ella había estado viéndose con Dylan a escondidas de todos, y sobre todo de Luzbel. Comprendí muy bien el porqué. ¿Por qué no lo amarras a una silla y te lo follas tú? Propuse, haciendo que le escupiera encima a Jane el trago de soda que tenía en su boca. Mi amiga chilló ante eso, pero a la vez nos reímos de nuestro secreto. Solo nosotras tres sabíamos de lo sucedido con Luzbel, y ese secreto moriría con nosotras. Ya eran las 9:30 de la noche, y junto a Tess nos dirigíamos hacia el famoso club de Luzbel. Estaba nerviosa al saber que lo volvería a tener cerca, sobre todo porque desde aquel día casi no nos habíamos visto. Ambos pusimos distancia entre nosotros, yo por mis estúpidos pensamientos desde ese día, y él porque seguía furioso con lo que le hice. Te supo evadir el problema, y al final, según Luzbel, ella no sabía nada de lo que yo hubiese hecho. En la entrada de Élite nos encontramos con Dylan, Connor y Jane. Ellos nos informaron que los demás chicos ya estaban dentro, y vi que ahí todo era contrario a lo que esperaba. No había filas de personas esperando por entrar, y aunque sí había guardias, al ver el lugar era como estar frente a un lujoso hotel. No es como me lo imaginaba, susurré a Tess, cuando nos acercamos a las grandes puertas de vidrio tintado. Ella saludó a uno de los guardias y este también saludó a Dylan y Connor de manera amigable. Era obvio que los conocía. Al entrar, nos encontramos con una recepcionista que saludó a los chicos con respeto y a Jane y a mí con educación. Nos colocó unas pulseras de goma en color verde fluorescente y de ahí en adelante nuestro paso era libre. Este es un club demasiado exclusivo, hermanita. Aquí solo se viene con invitación. La miré boquiabierta. Órdenes de la IA, agregó. Todo era increíble. La planta en la que estábamos era el lujoso restaurante. Tess me daba un breve tour e informó que el lugar era de 3 plantas. En la de arriba estaba el bar exclusivo. La planta media era el restaurante y en la baja o subterránea se encontraba la pista de baile. No se escuchaba nada, porque al igual que el Club Darkstar, tenía paredes insonorizadas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al recordar ese club. Ese donde me convertí en asesina. Sacudí la cabeza para borrar esas imágenes
y junto a los chicos nos dirigimos hacia la planta baja. Me quedé con la boca abierta al entrar al majestuoso lugar. Todo ahí era oscuro y luces de colores iluminaban tenuemente. Las pulseras en nuestras manos brillaban dándole así un toque muy especial al lugar. Observé todo y me quedé con la boca abierta al notar cada detalle y sobre todo al ver en una de las grandes paredes una bandera gigantesca con la G que identificaba la asociación, entrelazada de manera perfecta a la E del club. La música retumbaba y provocaba ganas de bailar. Jacob nos hizo señas para que le viésemos desde un privado y nos fuimos hacia ahí. Saludé a todos y me encontré también con Elsa, con quien me fulminé con la mirada y luego la ignoré. Creía que acababa de joder su noche y ella la mía. Hablé con Evan y le pregunté cómo se encontraba. Hablamos animados hasta que unas risas escandalosas y esa voz que también conocía nos interrumpió. ¿Te pido un trago?, cuestionó Luzbel, y una voz femenina que no reconocí respondió de manera afirmativa. Me giré para poder verlo y mi sangre se calentó cuando lo vi abrazado a una mujer que reconocí de inmediato. Hola, White. No esperaba verte. Saludó de manera cínica. ¿Recuerdas a Elena?, preguntó animado. Ella le dio un beso en el cuello y lo único que deseé fue tirarme sobre ella y arrancarle cabello por cabello. ¡Ja! Por lo visto no fue Elsa quien te jodió la noche.